Vete, aquí no cargamos con lastre muerto. Su voz llegó antes que su rostro. Mi hijo ya tenía mi maleta en la mano. Era la gris que traje cuando me mudé, los dos cierres un poco torcidos, una rueda que hacía clic al girar. La sujetaba como si ya fuera suya, como todo lo que había en ese pasillo. Yo me quedé junto a la pared, con una mano todavía apoyada en la consola donde antes dejaba mis llaves. La superficie estaba vacía. Llevaba semanas así. Maris apareció tranquila, serena, con los brazos cruzados, como si estuviera hablando de algo cotidiano. No está funcionando, dijo, sin alzar la voz, sin drama. Solo un punto final. Mi hijo no me miró. Arrastró la maleta. La rueda se trabó un segundo antes de pasar el umbral. El sonido retumbó más de lo que debería. Yo me encargo del resto, murmuró pasando a mi lado. Tomó mi laptop de la mesita. Luego los 2 discos duros que guardaba en una funda negra. Después una caja sobre todo documentos. No la abrió. No preguntó. Lo llevó todo hasta la puerta. En cuanto se abrió, entró un aire helado. Era temprano, pero ese frente frío calaba hasta los huesos y se metía por las mangas. Maris observaba el proceso como si estuviera tachando una lista. «Estarás más cómoda en un lugar que te corresponda», agregó casi con suavidad. Asentí una sola vez. Había 100 cosas que podía haber dicho. Sobre la casa que vendí, sobre el dinero del que nunca preguntaron, sobre los años que de pronto ya no contaban. En cambio tomé mi bolso. Mi hijo se hizo a un lado para dejarme pasar, todavía sin mirarme a los ojos. Salí sin tocar el marco de la puerta, sin voltear, sin preguntar a dónde se suponía que debía ir. La puerta se cerró detrás de mí, con un clic suave y controlado. Me quedé ahí un momento sintiendo cómo el frío se acomodaba de verdad en el cuerpo, con el asa de la maleta firme en la mano. Luego empecé a caminar, porque quedarme parada habría sido esperar, y yo ya no iba a esperar a que ellos cambiaran de opinión. Para cuando llegué a la esquina, ya sabía que tenía que decidir exactamente qué creían ellos que me habían quitado. Caminé hasta que el frío se volvió algo sordo y manejable, y luego me dirigí al lugar donde había dejado el coche la noche anterior. Seguía ahí, en el mismo sitio, con esa presencia callada que había tenido durante años. Un sedán de 12 años limpio, pero sin pretensiones, sin brillo, sin alarde. De esos autos que la gente deja de notar después de la primera mirada. Lo abrí, metí la maleta en la cajuela y me senté un momento detrás del volante antes de encender el motor. Esto era lo que ellos veían. Una mujer que manejaba algo viejo, que usaba los mismos abrigos neutros cada invierno, que no reemplazaba nada hasta que se rompía. Alguien predecible, contenida, alguien fácil de encasillar. Ajusté el espejo un poco, no porque hiciera falta, sino porque mis manos necesitaban hacer algo. Mi reflejo no discutía nada de eso. Me veía exactamente como la versión en la que ellos creían, callada, más lenta, limitada. Salí a la calle y manejé hacia un hotel que había pasado cientos de veces sin nunca necesitarlo. El registro duró menos de 3 minutos, sin preguntas, sin dudas. Solo una tarjeta, una llave y un recibo. Arriba puse la laptop en el escritorio, la conecté y esperé a que la pantalla despertara. Esta era la parte que nadie veía. 3 cuentas se abrieron una tras otra. Tableros de inventario, calendarios de contratos, reportes de pagos. Primero, la reventa especializada, componentes difíciles de encontrar restaurados y vendidos a quienes sabían exactamente qué buscaban. Luego las consultorías, pequeñas empresas, acuerdos a largo plazo, retenedores constantes. Revisé las cifras sin que se me moviera un músculo. $63,000 este mes. Es decir, alrededor de $1,100,000 pesos, y se mantenía estable,
sin altibajos, sin depender de nadie. Me recargué un poco hacia atrás y dejé que el silencio llenara la habitación. Hace años mi esposo lo dijo sin levantar la vista de sus papeles como si fuera algo obvio. En cuanto vean tu dinero dejan de verte a ti. En ese entonces pensé que estaba siendo cauteloso. Ahora entendía que estaba siendo preciso. Yo había seguido esa regla al pie de la letra, sin ostentaciones, sin explicaciones, sin necesidad de corregir suposiciones que no me costaban nada. Hasta ahora. Porque lo que ellos creían que yo era no solo había definido cómo me hablaban, había definido lo que creían que podían hacerme. Cerré la última pestaña, crucé las manos sobre el escritorio y comprendí que la versión de mí que habían sacado de esa casa era la única que se habían molestado en conocer. No empezó con una puerta, empezó con una conversación que sonaba razonable. Ya no lo vas a necesitar, me dijo mi hijo, sentado frente a mí en mi propia mesa. Ahora nosotros somos tu hogar. Lo dijo como un consuelo, no como una decisión, como algo generoso, algo inevitable. Maris estaba a su lado, asintiendo levemente con las manos sobre el regazo, como si estuviera de acuerdo con algo ya resuelto. Recuerdo que miré alrededor en ese momento, no para discutir, solo para absorberlo. Las paredes, los estantes, las pequeñas cosas que llevaban años en el mismo lugar. Estoy bien aquí, respondí. Mi hijo sonrió con paciencia. No se trata de eso, es simplemente más inteligente. Vas a tener gente alrededor. Nosotros nos vamos a encargar de todo. La casa se vendió en 6 semanas. Yo misma manejé el proceso. Contratos revisados, fondos transferidos, cuentas ajustadas, sin retrasos, sin complicaciones. Cuando terminó, empaqué lo necesario y dejé el resto en bodega. 2 maletas, una caja. Me mudé a su casa una tarde tranquila, entrando en un espacio que ya tenía un ritmo al que yo no pertenecía. Al principio nadie dijo nada directo. Mis cosas fueron a una habitación más pequeña de lo esperado. Luego las movieron otra vez una semana después. Mejor uso del espacio, explicó Maris sin maldad. Mis horas de trabajo se volvieron tema. Pasas mucho tiempo en esa computadora, comentó una vez al pasar detrás de mí. Se siente excesivo. Mi hijo empezó a preguntar por horarios, comidas, ruido. No eran quejas, eran ajustes. La mesa donde yo solía sentarme se volvió su lugar. Mi silla pasó a un lado. Luego desapareció por completo. Encontraba mis cosas cambiadas de lugar sin avisar. Cajones reorganizados, estantes vaciados. Cada cambio era lo suficientemente pequeño como para ignorarlo. Cada uno fácil de justificar, hasta que el patrón se volvió algo más difícil de nombrar. Ocurrió en la cocina, no de golpe, no a gritos, solo un cambio en el tono que hizo que todo encajara. Maris estaba junto a la barra, una mano apoyada suavemente en el borde de la otra con el teléfono. Mi hijo estaba en el fregadero enjuagando un vaso que no necesitaba enjuagarse. «Tenemos que hablar», dijo ella. Asentí y me quedé donde estaba. No levantó la voz, no titubeó. Esto se ha convertido en una situación de dependencia que no acordamos a largo plazo. Las palabras eran limpias, ordenadas, como si las hubiera ensayado. Miré a mi hijo. Él seguía con los ojos en el vaso. Creí que nos estábamos ayudando mutuamente, dije. Maris inclinó ligeramente la cabeza, no con desprecio, sino corrigiendo. Así empezó. Pero la realidad es otra. Dejó el teléfono sobre la barra, alineándolo con cuidado. Tú no aportas aquí. La frase cayó sin énfasis. Pago mis propios gastos, respondí. No es ese el punto, dijo ella. No eres financieramente estable de una forma que apoye este hogar. Hubo una pausa. No larga, pero suficiente para que algo dentro de mí se levantara. Casi se lo dije. Sobre las cuentas, los contratos, las cifras de las que nunca se habían molestado en preguntar.
Casi lo llamé como cuando era niño, firme con raíz. Pero él se giró un poco, tomó una toalla y secó un vaso que ya estaba seco. Y el momento pasó. Maris continuó como si nada hubiera cambiado. Necesitamos hacer ajustes. A partir de ahora, mi hijo se movió primero. Pasó a mi lado, entró al pasillo y escuché el zíper de mi maleta antes de verla. No preguntó qué llevar. No preguntó qué dejar. Se llevó lo que estaba a la vista. Yo me quedé ahí observando el proceso con una claridad que me resultaba desconocida. Esto no era una discusión, era una decisión por la que ya me habían hecho pasar. Cuando la puerta se abrió y entró ese aire helado del frente frío, entendí que nada de lo que dijera en ese momento cambiaría lo que ya estaba arreglado, y que el silencio que elegí no era porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin había empezado a entender qué tenía que hacer después. La habitación estaba en un silencio que se sentía extraño, no vacío, solo sin interrupciones. Dejé la maleta junto a la pared, puse el bolso sobre el escritorio y me senté sin encender la televisión ni abrir las cortinas. Esa quietud me dio algo que no había tenido en esa casa durante meses, espacio para pensar sin que nadie me cortara. Abrí un documento en blanco en la laptop. Arriba escribí lo que es verdad. Luego me detuve un momento, dejando que mis manos descansaran sobre el teclado. Edad 67 años. Salud estable. Ingresos alrededor de 1.100.000 pesos al mes, constantes durante 18 meses. Cuentas diversificadas con acceso líquido. Propiedad, residencia anterior, vendida a fondos asegurados y reubicados. Agregué más. Sin deudas, sin dependencia, sin inestabilidad. Leí la lista una vez, luego otra vez más despacio. Cada renglón quitaba algo no de mí, sino de la versión de mí que ellos habían definido. Tomé el teléfono y abrí la conversación con mi hijo. No tardé en encontrarlo. Siempre te tengo, mamá. Era de hacía 2 años. Sin contexto, ahora solo una frase ahí intacta. La leí 2 veces, bloqueé la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Por un momento no me moví, no porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba dejar que se asentara la diferencia, el espacio entre lo que se dijo y lo que se hizo. Luego volví al documento. Agregué una sección más. Cronología. Conversación sobre mudarme con ellos. Mensaje, arreglo temporal. Casa puesta en venta, casa vendida. Fondos transferidos. Mudanza completada. Hice una pausa y escribí la última línea. Esto estaba planeado. No me apresuré a demostrarlo. Todavía no lo necesitaba. La estructura ya estaba ahí. Cerré la laptop no con rabia, sino con intención, y me recargué en la silla. Me di cuenta de que el momento en que dejé de intentar entender su versión de los hechos fue el momento en que pude empezar a trabajar con la mía. La llamada llegó la mañana siguiente, mientras revisaba facturas. Casi no contesté. El número no estaba guardado y ya había decidido que esa semana no aceptaría nada inesperado. Pero sonó otra vez. ¿Doña Aurelia?, preguntó la voz cuando contesté. Sí, soy Lorena, de enfrente. Reconocí el nombre antes que la voz. Vivía 2 casas más abajo de la de mi hijo y Maris. Habíamos cruzado palabra un par de veces, conversaciones cortas, educadas, nada que hiciera pensar que me llamaría ahora. No estaba segura de si debía decir algo. Continuó. Pero después de lo de ayer, creo que debes saberlo. No la interrumpí. Estaba en mi portal, dijo. Tus ventanas estaban abiertas. No estaba espiando a propósito, pero sus voces se oían. Hubo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto repetir. Maris dijo, una vez que venda, ya no va a tener opciones. Dejé que la frase se asentara. Estaba hablando de ti, agregó Lorena más bajito.
Tu hijo no discutió, solo preguntó por el timing. ¡Timing! Apreté el borde del escritorio sin darme cuenta. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Antes de que pusieras tu casa en venta. 1 mes, tal vez 2. La cronología encajó al instante. Conversación sobre mudarme. Mensaje de que era temporal. Presión para vender la casa. Todo antes de que yo hubiera empacado siquiera una caja. «Lo anoté después», dijo Lorena. No me sentó bien. «Puedo firmar algo si lo necesitas». Cerré los ojos un segundo, no por agobio, sino por claridad. Sí, respondí. «Escríbelo exactamente como lo recuerdas». «Lo haré». Cuando terminó la llamada, me quedé quieta un rato. No porque necesitara procesarlo, sino porque ya no quedaba nada por procesar. La lista que escribí la noche anterior ya no era una sospecha. Ahora tenía estructura, secuencia, confirmación. Ellos no habían reaccionado a una situación, la habían creado. Abrí la laptop otra vez y agregué una línea nueva debajo de la cronología. Declaración de testigo, confirma premeditación. Guardé el documento no como borrador, sino como registro, y comprendí que lo que hiciera de ahí en adelante ya no se basaría en interpretaciones, sino en algo mucho más útil. Volví a abrir mis cuentas y las revisé una por una, no buscando consuelo, solo confirmando lo que ya estaba ahí. Saldos intactos, contratos vigentes, transferencias limpias, nada había sido tocado. Hice 2 llamadas. La primera a mi asesor financiero. Llevábamos trabajando juntos el tiempo suficiente como para que no hicieran falta explicaciones. Quiero reestructurar el acceso, dije, limitar la visibilidad, consolidar todo bajo una sola entidad. No preguntó por qué, solo para cuándo inmediato. La segunda fue a un abogado que había usado años atrás para un asunto de propiedad. Necesito constituir un fideicomiso, dije, y canalizar una compra a través de él. ¿Residencial?, preguntó. Sí. ¿Alguna complicación? Ninguna, respondí. Ese es el punto. Para la tarde el esquema estaba listo, no terminado pero funcional, suficiente para avanzar sin demora. Abrí un sitio de propiedades y sin pensarlo estreché la búsqueda a una sola calle, la de ellos. La casa apareció en segundos, justo enfrente de la suya, recién listada, desocupada. Entré a los detalles. Distribución estándar. Historial limpio. Sin problemas estructurales. Precio acorde al mercado. Estudié las fotos más tiempo del necesario, no por la casa en sí, sino por lo que representaba. Proximidad, visibilidad, un punto fijo, desde el cual nada pudiera ser reinterpretado ni tergiversado. No necesitaba distancia, necesitaba claridad. Necesitaba estar en un lugar que nadie más pudiera ajustar según su versión de los hechos. Llamé a la agente que aparecía en el anuncio. Quisiera hacer una oferta, dije. Hablamos de números, tiempos, condiciones. Quité contingencias donde pude. El pago de contado lo simplificaba todo. ¿Qué tan rápido quieres cerrar?, preguntó. Lo antes posible. Cuando colgué me recargué y repasé la secuencia. Cuentas aseguradas, estructura legal iniciada, propiedad identificada. No había urgencia en cómo lo hacía. No había presión, solo dirección. Abrí un nuevo documento y escribí una sola línea arriba. No es venganza, es posición. La leí una vez, cerré el archivo y supe que el siguiente paso no requeriría explicaciones, solo ejecución. La oferta se envió esa misma tarde, de contado, sin contingencias. Cierre flexible. La agente se quedó callada un segundo antes de confirmar. Esto va a avanzar rápido, dijo. Está bien, respondí. La inspección se renunció. La evaluación no fue necesaria. La revisión de título se completó en días. Mi abogado manejó todo a través del fideicomiso que habíamos armado, manteniéndolo todo contenido y limpio. No hubo retrasos. 3 días después, el vendedor aceptó. No le avisé a mi hijo. Tampoco revisé si tenía mensajes de él.
La conversación quedó sin abrir, no por evitarlo, sino porque ya no contenía nada que yo necesitara. El proceso avanzó en pasos silenciosos. Transferencia programada, documentos firmados, llaves listas. Pasaron 2 semanas sin interrupciones. Al 15º día me encontré con la agente en la propiedad. Me entregó las llaves con un resumen breve de lo que ya estaba finalizado. Servicios transferidos, registros actualizados, propiedad confirmada, bajo el fideicomiso. Todo listo, dijo. Asentí y entré recorriendo cada habitación, una vez no para evaluar, sino para registrar. Todo estaba en su lugar. Esa tarde llevé mis cosas del hotel, 2 maletas, una caja, nada más. Por la noche, me paré junto a la ventana del frente sin encender las luces. Al otro lado de la calle, la casa de mi hijo se veía exactamente igual. Misma entrada, mismos escalones, la misma ventana donde yo solía sentarme por las mañanas. Nada había cambiado en ella, solo mi posición. Desde aquí, el ángulo era distinto. No lejano, no apartado. Simplemente ya no estaba dentro. Nadie salió, nadie se dio cuenta, y estaba bien así. No necesitaba que el momento fuera reconocido, solo necesitaba que quedara establecido. Puse las llaves sobre la barra, saqué el teléfono y revisé la confirmación de cierre una última vez. Propiedad registrada, dirección actualizada, nombre puesto. Dejé el teléfono y volví a mirar afuera, entendiendo que la primera vez que lo vieran no sería planeado ni anunciado. Sucedería cuando salieran y se dieran cuenta de que el lugar donde yo estaba ahora ya no era algo que ellos pudieran controlar. Sucedió a la mañana siguiente. Estaba junto a la ventana del frente con una taza de café cuando mi hijo salió de su casa. Se movía como siempre, rápido, concentrado, ya pensando en otra cosa. Luego se detuvo. Sus ojos se dirigieron al buzón. Se quedó completamente quieto. Desde donde yo estaba, pude ver el momento en que lo registró. Se acercó, se inclinó un poco y luego se enderezó como si la distancia pudiera cambiar lo que acababa de leer. No cambió. Miró la casa. Luego el buzón. Otra vez. Después dio media vuelta y cruzó la calle más rápido esta vez. Abrí la puerta antes de que tocara. «Mamá». «¿Qué es esto?», preguntó con la respiración entrecortada, mirándome por fin a los ojos. «¿Compraste esto?», agregó. «Sí», respondí. Miró hacia dentro de la casa y luego otra vez a mí. ¿Por qué antes de que contestara Maris apareció detrás de él? No se acercó. Se quedó al borde de la banqueta con los brazos cruzados. «Estás tratando de castigarnos», dijo. No respondí. «No es eso». Mi hijo negó ligeramente con la cabeza, como buscando una versión de esto que tuviera sentido. «Entonces, ¿qué es?», sostuve su mirada. «Hay una declaración por escrito», dije. «De tu vecina, firmada». No habló. «Incluye una conversación», continué sobre el momento, sobre esperar a que yo vendiera mi casa para que no tuviera opciones. La postura de Maris cambió, pero no dijo nada. Documenté todo, agregué. Fechas, mensajes, transacciones. La secuencia está clara. La expresión de mi hijo cambió entonces. No era enojo ni confusión. Era reconocimiento, una pequeña grieta visible en algo que había estado sosteniendo. Yo no... Empezó y se detuvo. No lo interrumpí. Bajó la mirada un segundo, luego volvió a mí, pero la certeza en la que había estado parado ya no estaba. «No estoy aquí para discutir», dije, «y no estoy aquí para regresar». Maris soltó un suspiro corto, pero siguió sin avanzar. Mi hijo se quedó donde estaba, como si moverse pudiera confirmar algo que todavía no estaba listo para aceptar. Por un momento nadie habló. Luego asintió una sola vez, no de acuerdo, sino de reconocimiento, y se alejó de la puerta, llevando consigo
la primera señal visible de que lo que habían construido su versión de los hechos ya no se sostenía. El cambio no ocurrió de golpe. Se movió en silencio, como ocurre en la mayoría de las cosas cuando nadie las fuerza. Los vecinos empezaron a hacer preguntas sencillas, no confrontacionales, no entrometidas, solo lo suficiente para notar la diferencia entre lo que se había dicho y lo que ahora se podía ver. Yo respondía solo lo necesario. Confirmaba la compra. Aclaraba la cronología cuando me preguntaban. No agregaba nada que no pudiera respaldar. Sin acusaciones, sin explicaciones, solo alineación. En las semanas siguientes el tono de la calle se ajustó. Las conversaciones alrededor de Mary se acortaron. Las invitaciones cambiaron. Pequeñas cosas que tomadas por separado no significaban mucho. Pero juntas formaban un patrón difícil de ignorar. Yo no lo observaba desplegarse, no lo necesitaba. De todas formas me llegaba. Un contratista mencionó retrasos del lado de ellos. Un vecino comentó una cita para poner la casa en venta que no avanzó. Alguien más habló de un desacuerdo que se había vuelto más visible de lo que querían. Nada dramático, solo presión. Una noche mi hijo vino solo. No tocó de inmediato. Lo vi a través de la ventana, parado donde había estado antes, pero sin la urgencia. Cuando abrí la puerta, no intentó explicar. Lo sabía, dijo, sin alzar la voz. Sin defenderse. No dije nada cuando ella lo mencionó, agregó. ¿Sobre ti? Sobre la casa. Asentí una vez. Me miró directamente sosteniéndolo esta vez. Pensé que sería temporal. Me lo dije a mí mismo. Ya lo habías dicho antes, respondí. Lo sé. Hubo una pausa, no incómoda, solo definitiva, de una forma que no necesitaba más detalles. No estoy pidiendo volver, dijo. Solo no quería dejarlo así. Yo ya no estoy donde me dejaste, dije. Ya lo veo. Me hice un poco a un lado sin invitarlo a pasar, pero sin cerrar la puerta tampoco. Si volvemos a hablar, continué, será sin suposiciones, sin versiones, solo lo que es verdad. Asintió. Puedo hacerlo. No se quedó mucho tiempo. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad y regresé a la habitación que ahora sentía completamente mía. El trabajo sobre mi escritorio ya había empezado a crecer. Nuevos contratos, nuevos horarios, ajustes que reflejaban crecimiento, no recuperación. Los revisaba con paso firme, consciente de que lo que había cambiado no era solo dónde vivía, sino cómo me verían de ahora en adelante, y que lo que viniera después no se construiría sobre lo que ellos me habían quitado, sino sobre lo que yo había elegido conservar.